Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de las guerras civiles, pero primordialmente de los llamados pactos preexistentes. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta y o reflexión abajo. ¡Vayamos a la batalla de hoy! Bien, todos aquellos que de alguna manera pertenecemos a la generación X, por lo menos que es la que yo puedo al menos dar cuenta, crecimos con estudiando de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional, ese que rezaba, no lo voy a decir completo, apenas me acuerdo, pero los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de los pactos preexistentes, bla 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 bla. Bueno, esos pactos preexistentes que de alguna manera dan inicio a nuestra Constitución Nacional y que nos hacían estudiar en su momento, no la Constitución, sino el preámbulo, bueno, es sobre lo que vamos a tratar hoy. Hace tiempo atrás, hace muy poco, me invitaron a hacer una charla con otros historiadores sobre el pacto del Tratado del Pilar, que es el primero de estos tratados, de estos pactos preexistentes. Pero bueno, esto me llevó a sentarme, a mirar, a repensar y a salir un poco de esa cosa de estudiar de memoria que nos pedían en la primaria y tratar de repensar estos pactos. ¿Cuáles fueron? ¿Qué sostenían? ¿En qué circunstancias se dieron? Porque estamos hablando todo lo que sucedió antes de 1853. El primero entonces de estos hitos que tenemos que empezar a pensar es el de 1810, el 25 de mayo, cuando se inicia este periplo en una revolución que va a llevar a las guerras de la independencia y que nos va a ir a lo largo de varias décadas buscar el norte como una nación, como un estado. Y obviamente que esto es dificultoso. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener que se producen las guerras de la independencia, pero paralelamente dos proyectos de país se van a poner en pugna. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es tratar de ser independientes, cuestión que se declara la independencia 6 años después del inicio de la revolución. Es decir, el 9 de julio de 1816. Esto es una declaración de que no somos más parte del Imperio Español, o al menos no queremos serlo, por los motivos que fuere. Lo cierto es que esto recién se va a concretar cuando en 1824, en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, se termine de vencer al último gran ejército en tamaño de los realistas en el continente. Sí, podemos decir que a partir de 1824 se concreta esta independencia en los hechos porque ya no estamos peleando. Pero en el medio hay una cuestión, que es ¿qué queremos ser? No somos más españoles, perfecto, somos americanos, pero nuestro territorio, el ex virreinato del Río de la Plata, ocupa ocupaba lo que es todo el territorio de lo que es Europa. Argentina sola ocupa hoy el territorio, ocupa en cantidad, ¿sí? El mismo territorio de lo que sería Europa Occidental. O sea que estamos hablando de dimensiones enormes. No es casual que el Virreinato del Río de la Plata se divida en distintos territorios y países, en distintas naciones finalmente. Bueno, en ese recorrido nosotros vamos a ir buscando constituirnos como un Estado y como una nación. Y de esta manera aparecen estos dos proyectos que no se ponen de acuerdo, el proyecto federal y el proyecto unitario, cada uno con una mirada distinta. Lo cierto es que, bueno, en esta lucha vamos a tener un Buenos Aires dueño de la aduana y del puerto, el único de los territorios que sobrevive después de la revolución con cierta autonomía y no dependencia del resto, mientras que las otras provincias, las 13 provincias restantes, de alguna manera estaban subordinadas, sin quererlo, a la influencia porteña. Esto va a llevar a muchísimos problemas porque, por un lado, vamos a tener que el proyecto unitario, esta idea de la unidad
del régimen bajo el poder o tutelaje de Buenos Aires, bueno, no va a ser muy querido por el resto de las provincias que buscan una cierta autodeterminación hacia adentro, al menos un autogobierno, más allá de quien represente hacia afuera a todo el territorio. De esta manera vamos a ver que el primero que levanta la voz de alarma en guerra, sin entrar demasiado, no voy a entrar demasiado en las causas de las guerras civiles porque las guerras civiles ya fueron explicadas en el video número 1, les pongo para que lo puedan ver y para que lo puedan mirar, son los primeros videos de este canal, el video 1 y el video 2, uno sobre las causas de las guerras civiles y el otro sobre la violencia de las guerras civiles, pero sin entrar en mucha cuestión, el primer proyecto federal va a surgir en el litoral y va a ser el que se va a enfrentar a el poder central de Buenos Aires. La figura ascendente del litoral es sin lugar a dudas la primera que aparece, don José Gervasio de Artigas, que ya en paralelo, mientras están combatiendo, mientras San Martín está combatiendo con sus tropas, mientras Belgrano, mientras Güemes están luchando por la libertad de todo el territorio y de otros países futuros, Chile, Perú y demás, acá ya empieza a haber revoloteo y disparos en función de esto. Y esto sin sumar la invasión portuguesa que desde Buenos Aires dejan hacer, esto también lo hemos tocado en las causas de la guerra contra el Imperio del Brasil, ¿sí? Les recomiendo, les pongo también el link del video para que vayan viéndolo si les interesa. Bueno, en esta puja los portugueses invaden el territorio de la banda oriental del Uruguay y desde Buenos Aires el gobierno centralista deja hacer en gran medida para sacarse de encima este proyecto federal que discute, que está en disputa con el gobierno de Buenos Aires. ¿Todo esto para qué? Bueno, porque estamos contando que vamos a ver que Buenos Aires va también a hostigar durante bastante tiempo al litoral con varias invasiones, sumado a que para 1819 se intenta hacer una fallida constitución centralista desde Buenos Aires. Todo esto termina repercutiendo en la reacción de los caudillos del interior. Esto que es notorio, ¿sí? El levantamiento militar por un lado del caudillo de Santa Fe, Estanislao López, y desde la provincia de Entre Ríos, el supremo entrerriano, el gran Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, unen fuerzas para enfrentarse finalmente a Buenos Aires en la primera batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, en donde terminan venciendo de forma definitiva a Buenos Aires, y esto va a llevar entonces a lo que se conoce como la anarquía del año 20 y también a la necesidad de sentarse a pactar. La derrota de Buenos Aires va a llevar a que se firme el primer pacto preexistente, que fue el Tratado de Pilar del 23 de febrero de 1820, es decir, 22 días después de la derrota de Cepeda. Hace poquito se cumplió, días atrás, se cumplió 205 años de ese primer tratado preexistente a la Constitución Nacional. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. El Pacto o Tratado del Pilar establecía el fin de las hostilidades, la organización del territorio bajo un sistema federal con un congreso que se reuniría en San Lorenzo en 60 días, una amnistía para los perseguidos políticos, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay para las provincias firmantes, en este caso Santa Fe y Entre Ríos, y la ayuda de Buenos Aires en caso de un ataque del lado portugués hacia Santa Fe y Entre Ríos, que ya estos portugueses habían invadido la banda oriental del Uruguay, y también comunicarle a Artigas los términos del acuerdo. Bueno, Artigas no estaba muy contento con esto. Ya venía de mal en peor. El 22 de enero de 1820, días antes de la batalla de Cepeda, a su vez él había perdido en la batalla de Tacuarembó y se había tenido que trasladar con el restante de sus fuerzas en lo que es Entre Ríos.
cuestión que también le traía cierto inconveniente a Pancho Ramírez, que era su subordinado, pero no tenía ganas de tenerlo bajo su techo. Dos caciques joden, así que esto también va a traer su colación. Pero lo cierto es que entonces este Tratado del Pilar de alguna manera dejaba afuera momentáneamente a la banda oriental del Uruguay y suponía en todo caso, y esto es lo interesante, un principio de unidad nacional en la idea de llamar a un congreso bajo la forma federal. Sí, ya se había rechazado la Constitución de 1819. Pero bueno, vamos a ver que, sin embargo, muy pronto, el mismo año, más específicamente el 24 de noviembre de 1820, se suscribe el llamado Tratado de Venegas, que es el segundo de estos pactos preexistentes. Este tratado va a introducir varios cambios. En primer lugar, se firmó en la estancia de Don Tiburcio Venegas, de ahí el nombre, cerca del Arroyo del Medio, que era la frontera natural entre Santa Fe y Buenos Aires, y dejaba afuera esta vez a Entre Ríos, dado que este pacto solo era entre las dos primeras provincias, Santa Fe y Buenos Aires. Esto va a tener repercusión porque Pancho Ramírez, luego de vencer a Artigas en la batalla de Las Tunas el 24 de junio de 1820, va a reclamar ayuda para recuperar la banda oriental del Uruguay a Buenos Aires, cosa que no se pensaba cumplir. Vemos que la cosa se empieza, diríamos acá, a encarajinar. Por un lado, lo que dice este pacto, el pacto de Venegas, es que se va a trasladar el Congreso de San Lorenzo a Córdoba. Esto se debe porque Córdoba había auspiciado de mediadora entre Santa Fe y Buenos Aires, y porque se le buscaba restar influencia a Entre Ríos. Esta es la verdad de la milanesa. A pesar del Tratado de Pilar, digamos que todas las hostilidades habían continuado, se dieron un par de batallas entre el Tratado de Pilar y el Tratado de Venegas, por ejemplo, el combate de Cañada de la Cruz. Esto es el 28 de junio de 1820, en donde Estanislao López vence a Soler, y luego, reemplazado Soler por el coronel Dorrego, también López vence en el combate de el Gamonal. Esto es el 2 de septiembre de 1820, y bueno, Dorrego es ese primer periodo de gobernación que se tiene que ir al exilio. Una cosa interesante es que estamos viendo que López venció, por un lado, a Zarratea y a Rondó, sobre todo en Cepeda, a Soler en Cañada de la Cruz, a Dorrego en el Gamonal. Luego va a vencer a Lavalle en Puente de Márquez. Esto lo digo porque muchos me criticaron por qué lo incluía López en el top 10 de los mejores jefes militares. Cuidado, era un hombre que realmente se las traía. Pero bueno, en todo caso, lo interesante es que tras el Tratado de Venegas se produce el acercamiento, y esto es importante, aparte del alejamiento de Entre Ríos, ya vamos a ver qué pasa con Pancho Ramírez, se produce el acercamiento de dos personajes importantes. López, por un lado, que pide aparte el resarcimiento económico y sobre todo 25.000 cabezas de ganado que debe dar Buenos Aires por el tratado, y justamente uno de los hacendados que va a proveer ese ganado va a ser don Juan Manuel de Rosas, que empieza a tener una influencia y una relación con el gran jefe en este momento del federalismo, que era Estanislao López. Este acercamiento se las va a traer. Pero vemos entonces que el Tratado de Venegas, aparte de este acercamiento, lo que trae es una dilación del Congreso, ¿sí? Trasladado a Córdoba. Vamos a ver que no va a pasar naranja, ¿sí? Y sobre todo la desaparición física finalmente de Pancho Ramírez, que cuando es denegada la ayuda avanza sobre Buenos Aires, la ayuda que él había reclamado para recuperar la banda oriental del Uruguay. Él avanza con sus tropas sobre Buenos Aires y Santa Fe, esto es en 1821, y finalmente es traicionado
por el coronel Lucio Norberto Mansilla, aquel que va a ser luego cuñado de Rosas y héroe de la Vuelta de Obligado. Bueno, él le va a privar de las tropas que necesitaba para esta campaña, y después de varios combates, sobre todo después de la derrota de Chañar Viejo, esto es el 10 de julio de 1821, termina siendo muerto cuando trata de rescatar en el famoso episodio del rescate de la Delfina, que termina con su muerte. Y esto va a llevar entonces a un tercer tratado, ¿sí? La desaparición de Pancho Ramírez hace que se haga un tratado más grande, porque ya no hay un impedimento con su extinción física. Triste pero cierto, que va a ser el Tratado del Cuadrilátero, esto es el 25 de enero de 1822. Sí, se produce entonces el Tratado del Cuadrilátero. Este nuevo tratado estuvo suscrito por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y ahora Entre Ríos, y buscó establecer la paz en la región tras la derrota y muerte de Ramírez, y ser un pacto defensivo y ofensivo ante el posible avance luso-portugués, que luego va a ser el avance brasilero en toda esta región. O un posible avance también, ¿por qué no español?, dado que todavía estábamos en plena guerra por la independencia. Pensemos que todavía se estaba luchando en la zona norte del país. También se reiteró la libre navegación de los ríos para estas 4 provincias, pero además el retiro de los diputados del pequeño Congreso de Córdoba, que finalmente sería trasladado a Buenos Aires. De esta manera, Buenos Aires vuelve a encontrar centralidad con el tema de el Congreso Nacional. Este mismo Congreso va a ser el que va a nombrar, a elegir a Rivadavia como primer presidente. Luego se va a sancionar una constitución. Todo esto en función de lo que va a ser la guerra del Brasil o contra el Brasil entre 1825 y 1828. Siempre aclaro que Rivadavia es elegido primero y después se sanciona esa constitución, que también tenía un corte muy centralista. Todo esto va a ser rechazado en líneas generales por las provincias del interior, y con el resultado de la guerra, que lo veremos en otro video, no importa ahora, lo cierto es que finalmente Rivadavia, cuando renuncia, cae esto. Lo mismo que este segundo intento constitucional fallido, y todo vuelve a foja cero, cada provincia como estaba antes, y llega a la gobernación de Buenos Aires nuevamente el coronel Manuel Dorrego, que, bueno, cuando vuelvan las tropas del Brasil, ya lo veremos en otro video también, bueno, lo cierto es que se produce el levantamiento o la sublevación del general Lavalle, que termina venciendo a Dorrego en la batalla de Navarro, y finalmente capturado resulta en un fusilamiento, el fusilamiento de Dorrego, que lleva a que la guerra civil vuelva a reestallar peor que antes, ¿sí? Y bueno, esto cambia rotundamente todo. Es así entonces que el fusilamiento de Dorrego lleva a la final alianza y al ascenso a ser jefe total del federalismo en Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, y a la alianza con el otro gran líder. Eran 3 los líderes importantes del federalismo en ese momento. El otro líder junto con Rosas era Estanislao López, el tercero y el que tiene gran ascendente en todo el interior, porque Estanislao López más que nada sobre el litoral, es Quiroga. Ya vamos a hablar de Quiroga, pero Facundo Quiroga. Pero bueno, esta muerte de Dorrego, este fusilamiento, lleva a que Rosas y Estanislao López se alíen y terminen venciendo a Lavalle, expulsándolo, llevándolo al exilio. Sin embargo, en el interior, otro general que había vuelto de la guerra contra el Imperio de Brasil con un gran prestigio, probablemente y sin lugar a dudas el mejor de los generales y de las espadas del unitarismo, me refiero al general José María Paz, bueno, logra sacar del poder a el caudillo
cordobés Juan Bautista Bustos, y vence en 2 batallas en la tablada de Yoncativo a el máximo líder y representante del federalismo, que era Quiroga. Esto lleva a que se conforme entonces en el interior una liga unitaria, y que del otro lado sea necesario, para enfrentar a esa liga unitaria que domina todo el interior, el litoral debe formar un nuevo pacto, una nueva alianza militar que va a ser el siguiente pacto preexistente. De esta manera surge el famoso Pacto Federal del 4 de enero de 1831 entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El 10 de mayo de ese mismo año se produce la captura del Manco Paz, y muy pronto la Liga Unitaria se va a disolver tras varias derrotas militares. Aún así, el Pacto Federal va a terminar sumando el año 31 a las provincias de Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero en el mes de agosto, Mendoza se sumará en septiembre y La Rioja en octubre del año 31. Y para el año siguiente de 1832, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Catamarca respectivamente. Esto va a dejar entonces establecido una cosa muy interesante, porque ya todas las provincias van a sumarse al Pacto Federal. Es un verdadero pacto preexistente en importancia, porque los primeros eran entre pocas provincias, pero ahora estamos englobando a todas. ¿Y qué establecía este pacto federal? Bueno, por un lado, la obligación de resistir a cualquier ataque exterior en una alianza defensiva-ofensiva. Por otro lado, ninguna provincia podía pactar por separado con particulares, con otra potencia extranjera, sin consultar, ¿sí?, a los demás gobiernos. No se podía dar asilo a criminales que estuvieran en contra de otra provincia, ¿sí? Tenían que actuar en consonancia y tenían que despacharlo, si había alguien, al gobierno que es de otra provincia que lo solicitase, una especie de envío, como se suele hacer, de criminales de un país a otro. Sí, lo que se conoce como extradición. Bueno, en este caso era una extradición provincial. Por otro lado, también la libre circulación de todos los habitantes del territorio por las provincias con los mismos derechos. Esto es muy interesante, sin privilegios, ¿sí? En todo caso, el único requisito que sí se imponía, que para ser gobernador de una provincia había que nacer en esa provincia, pero después todos tenían los derechos de cruzar por cualquier provincia con los mismos derechos que los que vivían en esa provincia. Sí, esto es realmente un pacto muy interesante, el Pacto Federal. Y por último podríamos nombrar el hecho de que si una provincia era atacada, las demás tenían que subordinarse a esa provincia, al líder de esa provincia, mandar tropas para enfrentarse. O sea que si atacaban Santa Fe, Buenos Aires tenía que enviar fuerzas y que tenían que subordinarse al gobernador de Santa Fe. Si atacaban Entre Ríos, tenía que suceder lo mismo. ¿Se entiende? Desgraciadamente este pacto que parecía excelente no se va a cumplir de forma total. Corrientes, bajo el gobernador Pedro Ferré, empieza a tener problemas con Paraguay y no recibe la ayuda que se debería haber dado del resto de las provincias. Por eso no es casual que Pedro Ferré, siendo federal, sea uno de los principales promotores en la lucha contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires. Dijimos que tras el desalojo, o lo digo ahora, tras el desalojo del amigo Lavalle, quien llega a la gobernación, su primera gobernación con facultades extraordinarias, va a ser Juan Manuel de Rosas. Bueno, el Pacto Federal no se termina de cumplir del todo, e inclusive la figura de Juan Manuel de Rosas se va a ver, digamos, más reforzada cuando se le deleguen la representación de las relaciones exteriores frente a otros países. Es decir, Buenos Aires va a hablar por el resto de las provincias, ¿sí? Esto es muy loco, porque si era federal, bueno, esto tiene cierto tinte unitario. Ya con la muerte de los otros dos grandes líderes del federalismo, primero el asesinato de
Quiroga en Barrancayaco en el 35, y luego con la muerte natural de Estanislao López en 1838, queda la figura única del federalismo y todopoderosa con la suma del poder público de Juan Manuel de Rosas, que mantiene unido al territorio. Esto es real, ¿sí? Durante 18 años, desde ese momento hasta 1852, en que es vencido por el gobernador de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza, en la batalla de Caseros. Durante todo ese periodo se mantiene una unidad nacional, pero sin una constitución. De alguna manera Rosas no quería, no le interesaba esta constitución, y otras provincias afectadas finalmente terminan levantándose, en este caso el caballero don Justo José de Urquiza, que luego de esa batalla de 1852 va a llamar al siguiente pacto preexistente, que es el Protocolo de Palermo del 6 de abril de 1852. El Protocolo de Palermo sería firmado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y los representantes de Santa Fe, Manuel Leiva, y de Corrientes, el general Benjamín Virasoro, junto con el gobernador provisorio de Buenos Aires, el gobernador Vicente López y Planes, para entregarle a Urquiza de forma provisoria la representación de las relaciones exteriores que tenía antes Rosas y el gobierno de todo el territorio, para ser llamado el Congreso General Constituyente en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en donde se deviene el último de los pactos anteriores a la Constitución. Así es, amigos, con el Protocolo de Palermo lo único que hace es entregarle provisoriamente a Entre Ríos y a su gobernador todo el gobierno, pero a condición de que se firme un tratado, un acuerdo que llame a una constitución. Este tratado va a ser el de San Nicolás de los Arroyos, el Acuerdo de San Nicolás, como se lo conoce, que es del 31 de mayo de 1852. Fíjense que todo sucedió en un lapso de meses, ¿sí? Abril, y entre febrero la batalla, abril el protocolo, y en mayo el Acuerdo de San Nicolás, que va a ser firmado en este caso por las 14 provincias de todo el territorio. Sí, es un pacto en donde ya no está Rosas, entonces las provincias firman libremente, y que va a ser ratificado por 13. No por las 14. Una sola no lo va a ratificar. ¿Quién fue? Buenos Aires, que se va a levantar nuevamente en contra, en este caso de mano de Mitre, Alsina y sus acólitos autonomistas, que no estaban muy de acuerdo con que Buenos Aires perdiera la ciudad de Buenos Aires y también que perdiera el dominio sobre el puerto. Sí, este porteñismo, lo dice un porteño, va a ir en contra de la Unión Nacional. Pero en todo caso lo que nos interesa es que más allá de que se va a dividir el territorio en estos dos territorios, en la Confederación Argentina, lo que va a ser la Confederación Argentina, y el Estado Libre de Buenos Aires, las provincias restantes van a firmar 18 artículos sobre la base de que se va a hacer una constitución. La idea es que se arme una constitución, que se reúne el Congreso y que finalmente se va a hacer esa constitución para 1853, y el Acuerdo de San Nicolás lo que le va a dar a Urquiza, mientras tanto, hasta que con la constitución se elija un presidente constitucional, lo que se le va a establecer estas provincias es que Urquiza va a ser el gobernador provisorio de la Confederación Argentina, jefe del máximo del ejército argentino y representante de las relaciones hasta que se elija un presidente, que es justamente el que tiene todo esto, ¿sí? La elección de un presidente a través de una constitución nacional, la de 1853, establece que el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas es el presidente, es el representante del Estado y la nación argentina hacia el exterior, ¿sí? Y el gobernante principal, respetando, porque es lo que va a establecer finalmente la Constitución, una Constitución que toma un sistema representativo, republicano y federal, para gobernar a todo el territorio respetando las autonomías provinciales. Es decir, que estos pactos preexistentes fueron la base de todo lo que va a llegar a ser la Constitución Nacional, que es la que hoy todavía rige, con cambios en el medio. Va a haber distintas cuestiones, se van a hacer transformaciones y reformas. Uno puede decir, bueno, pero esta Constitución también es unitaria.
claramente tiene aspectos unitarios, es muy presidencialista, muy poderosa y todavía hoy se puede observar esta grieta entre nación y provincia. Hoy se está viendo absolutamente esas diferencias. Sí, si bien el sistema es representativo y republicano y federal, tiene una alta cuota de unitarismo, pero eso es ya para otra discusión. Lo que queríamos hoy era contar un poco la relación de los pactos preexistentes a la Constitución, que le dan origen a la Constitución de alguna manera o que son antesala de la misma, y también cómo éstas se fueron imbricando en medio de las guerras civiles, por lo menos de esta parte de las guerras civiles, porque sabemos que después de 1853 las guerras civiles, y a pesar de la Constitución Nacional, continuaron, pero esa es otra historia. Ahora sí, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima batalla.